Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Hay una prensa sin vergüenza que dispensa ofensas a una masa densa que desconoce que piensa. Si cambia de discurso buscando que no se note, porque no llegó la pauta, la payola ni el chayote. Corporaciones contabilizando acciones a la hora de esconder o pregonar sus posiciones, dejando trascender suposiciones, chimentos o pariendo mentiras sin ningún remordimiento. La libertad de prensa, la libertad de empresa, la libertad expresa de los dueños de la imprenta, propensa a dar batalla en pos de su codicia. A quien venga y dé la talla en la lucha por la justicia desquicia. Son mentiras, no noticias, pero hay otra prensa de verdad que no es ficticia. Hay otra prensa que es caja de resonancia del padecer del pueblo y conoce sus circunstancias, que entiende que el presente no da gracia, que entiende que la pugna es entre mafia o democracia, que extiende su mano y prende el fuego en el llano, enciende troyanos, tiende calor humano, sin caretas, profetas de la protesta, y el vil metal no los distrae de la meta. La cancha está inclinada y los recursos del poder para hacer que se transmita su discurso no tienen límite, siempre es el interés y la mano generosa del lacayo que los imite. Quien critique a esta máquina perversa sentirá balas de cerca, será blanco de sus fuerzas, harán que se retuerza su estructura. Si no alcanza seguirán por la censura. Fifi, cheto, fresa, presa, desalmada cabeza, pesa su alteza, profesan promesas de esas que sabemos pronunciar y no progresan. Me temo que vemos el mal supremo y decir la verdad se convirtió en deporte extremo. Son demonios demostrando su temor. El demos, el pueblo, su único bemol. ¿Será el sol que ilumine la comunicación o el Seol que confine a la persecución? Porque un pueblo que ignora no puede ser feliz. Una prensa y otra prensa, ¿cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? Sin censura, sin censura. Daniel De Vita en el micrófono. Le de esta en la casa. Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Alito anda muy gallito. Ahora salió con que el PRI no acepta el plazo de Morena para que la iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica comience a discutirse el 20 de noviembre y sea votada más tardar el 15 de diciembre. Hasta dijo que nadie le impone plazos fatales al PRI, pero ¿verdaderamente se referirá al PRI? Vámonos en chinga con Toño Ruiz. Muy buen provecho, público consentidor. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición vespertina de Sin Censura con Vicente Serrano que hemos titulado Vámonos en chinga con su servidor, con Antonio Ruiz. Estamos más que listos y preparados para llevarle a usted la noticia de primera mano, la noticia tal cual es, de manera imparcial, con lo que me queda de voz, con este chisguete de voz que me queda, pero eso sí, con nuestros comentarios muy subjetivos. Aquí le somos perfectamente honestos, aquí no le andamos con medias tintas. La noticia tal cual es, nuestros comentarios muy subjetivos, así que no se vaya con la finta. Si le dicen a los medios de comunicación tradicionales que ahí sí le tienen la panacea de la verdad y que ellos sí son objetivos, pues le están mintiendo. Si hay un análisis, un editorial, una columna, una opinión subjetiva siempre. Y mire, como nos vamos a ir en friega marinera, le ruego por favor que se suscriba a nuestros canales, a Sin Censura TV, a Sin Censura Media y a Sin Censura Presenta. Pero además
a mi canal personal con Toño Ruiz. Esta transmisión es completamente en vivo a las 3 de la tarde, ya se nos están dando las 3:05 en estos momentos, pero se repite en mi canal personal a las 5 de la tarde, hora del centro de México, hora del centro de los Estados Unidos. Por favor, también suscríbase a Con Toño Ruiz, dele por favor en todas partes en el pulgar arriba, en el like, en el me gusta. Esos son puros clics, y es lo más fácil del planeta, así que si nos puede echar la mano de esa forma, se lo vamos a apreciar fantásticamente. Otra forma en la que nos puede apoyar es, mire, aquí abajito del chat hay un signo de pesos o de dólares. Ahí usted nos puede hacer un donativo vía superchat, así se llama, con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito. Esto no es a fuerza. Le decimos nosotros que es para mantener este espacio a flote, para poder seguir pagando las luces, para poder seguir transmitiendo con este internet, para mantener este espacio libre e independiente de periodismo completamente libre. Por favor, échenos la mano. Nosotros podríamos no pedirle a usted ni un centavo, pero pues eso en caso de que tuviéramos el dinero suficiente. No lo tenemos como por ejemplo los medios de comunicación tradicionales, que además le pertenecen a un dueño o dueña sin escrúpulos, que además pues exigen que sus comunicadores digan o no digan, hagan o no hagan. También pues nosotros rechazamos abiertamente la publicidad oficial. Le pedimos por favor que tomen muy en cuenta eso, que nosotros consideramos como verdaderos periodistas que sí, que puede ser muy, muy legal, pero para nosotros es completamente inmoral y antiético que un medio de comunicación o que un periodista reciba lana del gobierno de un partido político. Eso está de la chingada. Por eso es que le solicitamos a usted su apoyo, que nos eche la mano, y es solamente si usted puede. Si no, pásele este espacio, siéntese con nosotros, pásele, allá atrás hay lugares, aquí junto a mí también, no muerdo si no quiere, ¿no? Allá adelante también. Y pues vámonos a la información de una vez, de un avestruz. Miren, vámonos en chinga, don David. Alito Moreno anda muy gallito, muy salsa estos días en los que salió con que el PRI no se deja presionar de nadie y no sé qué. Esto fue lo que dijo desde ayer, de cómo es que el PRI no se deja presionar y no sé qué. Ya sabe cómo andan estas cosas. Vamos a ver lo que dijo Alito Moreno para darle contexto a lo que le voy a platicar. Nadie presiona al PRI, nadie. Ni el gobierno, ni los sectores, ni los empresarios, nadie. El PRI es un partido político que ha construido este país, que construimos las instituciones, y basta solo con mencionar que las grandes reformas de este país han salido con el PRI en el gobierno o en la oposición. Entonces, el PRI será un partido responsable, pero en el Congreso tenemos que venir a discutir, a debatir. Primero, es una comparación atemporal. Los momentos del presidente Cárdenas era un México. Los de cualquier otro presidente, la historia lo evaluará y para eso nos sirven, para tener referentes de lo que tenemos. Pero el PRI va a tomar una decisión en sus votos en el contexto actual que tiene el mundo y que tiene nuestro país. Claro que nosotros hemos recibido la iniciativa y claro que la estamos analizando y claro que la vamos a discutir, porque ese es el objetivo y la voluntad del Parlamento. Es una decisión también eminentemente técnica. Tenemos que escuchar la propuesta de lo que hay, de quienes conocen, de la academia, del empresariado, de los sectores productivos, pero también tenemos que pensar, y lo tenemos claro, en una reforma que involucre al sector social. ¿Cuál es la prisa? Nosotros tenemos el tiempo y el momento y al PRI nadie lo presiona, como les dejé muy claro. Nosotros vamos a discutir, tenemos que escuchar todas las voces y en su momento el Partido Revolucionario Institucional con sus legisladores emitirá su voto. Ay, el Alito Moreno y sus cosas, ¿no? Muy determinado, muy salsa, muy gallito Alito, ¿no? Bueno, pues hace rato salió con que su partido no acepta el plazo que propone Morena para discutir la iniciativa del presidente López Obrador a la reforma de la ley de la industria eléctrica. Para que esto ocurra, la discusión empiece a partir del 20 de noviembre y se vote a más tardar el 15 de diciembre. Este conocido cínico asegura que nadie le impone plazos fatales al PRI y mucho menos Morena, pero si le soy perfectamente honesto, pues ya es mera palabrería. El hecho de que se plantee
pues vamos, ciertos plazos es del libro, pues, ¿no? Es parte del protocolo. Oigan, vamos a empezar a votar esta iniciativa y etcétera. A partir de tal día necesitamos votarla porque pues se tiene que poner en vigor, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora, después de que tuvimos un alito muy salsa, muy gallito, pues ahora nos sale con que nadie le impone plazos fatales al PRI, y mucho menos a Morena dice que es que el que necesita los votos. Sí, en efecto, Morena necesita esos votos para que sea una reforma a la Constitución. Pero yo insisto con la pregunta. ¿Verdaderamente se refiere al PRI? Al decir, por ejemplo, Alito Moreno, pues nosotros, más bien, el PRI no se deja imponer presiones por nadie. Cuando dice, nadie le impone plazos fatales al PRI, ¿está refiriéndose al PRI o está refiriéndose a él mismo y a su ego? ¿Verdaderamente se refiere al PRI o dice, o más bien está diciendo, nadie le impone plazos fatales a Alito? Vámonos en chinga, déjeme saludar a mi gran amigo, el legendario guitarrista de rock mexicano, a mi queridísimo César López, el vampiro, en su espacio, La Cueva del Vampiro. Querido vampiro, ¿cómo te va? Muy contento de estar aquí una vez más en Vámonos en Chinga con mi queridísimo Toño Ruiz y con el público de Sin Censura. Pues sí, vamos siempre en chinga, mi querido amigo, y es un gustazo siempre tenerte en estas pantallas, en estos micrófonos, y hoy más que nunca, al hablar de, pues ya la más cercana y posible ruptura de esa alianza pedorra organizada por el supervillano y multimillonario mexicano Claudio X González, el PRIANREDE, que ellos conocen como Va por México y Sí por México y etcétera. Pues ahora que el PRI se la está pensando muy bien, no Alito, muchos legisladores del PRI se la están pensando muy bien, se ve muy cercana esa ruptura. El PAN ya hasta les advirtió, les amenazó que si pasa esa propuesta, esa iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica, se separan de ellos, ¿no? Y también hacen las amenazas del PRD, que el PRD no existe. Mientras tanto, tenemos un Alito muy gallito, muy salsa, diciendo que no le pueden imponer plazos, que no se va a dejar presionar, pero se habla en muchos medios de comunicación tradicionales de cómo adentro del PRI, en estas reuniones que tienen con los legisladores, hay muchos priistas que dicen, es que la neta es que esa reforma energética de Peña Nieto nos tiró, provocó que perdiéramos las elecciones, nunca bajó la gasolina, nunca bajó el gas, nunca bajó la electricidad, y están, pues, ¿cómo decirlo?, renuentes, dudosos. ¿Podemos confiar en que esos priistas retomarán el buen camino, que dejarán de ser salinistas y se convertirán en cardenistas, mi querido vampiro? Pues mira, mi querido Toño, estamos viviendo un momento hermoso después de los que tenemos ya avanzada edad y que estuvimos ahí en el 87, 88, en la batalla por la democracia. Es un momento increíble porque en aquel entonces, 87, 88, se da un desprendimiento entre lo que representaba el nacionalismo revolucionario dentro del PRI y el neoliberalismo, que es este nuevo modelo económico que estaba haciendo auge en Inglaterra, aquí en Estados Unidos. Y justamente ciertos personajes dentro del PRI advirtieron de todo lo que iba a pasar y se da este desprendimiento entre Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, entre ellos el joven López Obrador y muchos más priistas que estaban en el ala izquierda nacionalista. Pasan 30 y tantos años para que venga él, se los dije, pero a nivel Dios. O sea, López Obrador, uno de sus integrantes del PRI, les advirtió, junto con los que ya mencioné, todo lo que iba a pasar, y lo que dijo el día de ayer el presidente es impresionante. Ustedes perdieron por darle la espalda al pueblo. Ahora, para mí, el partido que ha hecho más daño al país no es el PRI, es el PAN. Y lo que pasó con el PRI es que se empanizó justamente con estas políticas neoliberales que empezaron con Miguel de la Madrid, después ya se acentúan con Salinas de Gortari y con los gobiernos panistas, con Peña Nieto,
Entonces es el momento en el que vamos a ver si el PRI retoma sus raíces nacionalistas y si van a irse por el lado de, como lo dijo el presidente, el Lázaro Cárdenas, del general Lázaro Cárdenas, el presidente López Mateos, o por el lado de Salinas de Gortari. O sea, estamos regresando a esa disyuntiva que se dio en el 87, 88, donde si se hubiera respetado el triunfo del ingeniero Cárdenas, este país sería otro, México sería otro, y me parece muy interesante, un momento muy, muy bello de la historia, mi querido Toño. Pero verdaderamente crees que podamos confiar en ese prismo, ponle, ¿no? Que de pronto la mayoría de los priistas en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, votan a favor de esta reforma a la ley de la industria eléctrica. ¿Podríamos creer que ya es un nuevo PRI? ¿Que sí cambiaron? ¿Que ya no van a ser corruptos? Perdón, no escuché bien. Te preguntaba que ponle que de pronto los legisladores del PRI deciden sí votar a favor de esta reforma a la ley de la industria eléctrica del presidente López Obrador. Después de eso, ¿podríamos confiar en el PRI? Sí podríamos hablar de un nuevo PRI. Sí podríamos pensar en que no es la destrucción de este México el PRI, la ruina de México. O sea, con eso les podríamos dar otra oportunidad. Mira, yo creo que más bien el PRI está viendo por su supervivencia. Está muy claro que ese partido va a la desaparición, de seguir por el camino que va. Es una oportunidad que les está dando. Está por verse que vayan a apoyar la reforma eléctrica. Ahora, por el otro lado hay algo muy interesante y que hay que llamar la atención sobre eso. El PAN ha dicho desde hace días que ellos van a rechazar cualquier propuesta que venga del presidente de la República. O sea, ni siquiera las han visto, no hay debate, no hay análisis, y están rechazando cualquier propuesta del presidente. Por el otro lado, no están proponiendo absolutamente nada. Entonces, ¿para qué les estamos pagando? ¿Para que no hagan nada? ¿Y para que rechacen todo? Ese es un punto importantísimo. No tiene ni siquiera el decoro, la pena, la vergüenza de decir, o hacerle al cuento, ¿no? Oye, pues a ver, mándamela para leerla. Y ya cuando me dicen, sí, ya la leí, no me gustó. O sea, ni siquiera la están leyendo, ni siquiera la están analizando, no hay debate y están rechazando, ¿no? Ese es un punto muy grave, o sea, ¿cómo tienen el descaro, ¿no te parece, Toño? Sí, es descaro, esa es la palabra, descaro absoluto, cinismo, es ser sinvergüenzas. Es decir, bueno, yo creo, mi querido vampiro, que más bien se va a utilizar para llegar a muchos acuerdos políticos esta situación. Saben en el PRI que necesitan los votos de sus militantes, de sus legisladores, para que se apruebe esta reforma, la reforma eléctrica. Y creo que a partir de ahí, como los criminales que son, extorsionarán al gobierno de la Cuarta Transformación con tal de tener pues algún tipo de fiabilidad en cuanto a la política, en cuanto a las acusaciones que enfrentan. Yo creo que esto pues va a ser lo harán por moneda de cambio. Pero mira, vamos es precisamente lo que mencionabas, ¿no? De cómo es que ya se plantea que todos van a votar la oposición a un rotundo no. Vámonos en chinga, don David. Mira, una de los personajes más infames de esta nueva legislatura, de esta nueva Cámara de Diputados, es la sobrina de Felipe Calderón y de Margarita Zavala, Mariana Gómez del Campo, quien nunca ha sido votada por nadie. Nunca ha tenido una elección, nunca ha tenido un puesto de elección popular. Ha tenido puestos en la política, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, pero siempre como plurinominal, como llega ahora a la Cámara de Diputados Mariana Gómez del Campo. Nadie ha votado en algún momento por ella. Es el ejemplo claro de cómo es que, pues si uno está en las esferas del poder, si uno tiene un apellido de alto pedorraje, pues la puede conseguir en la vida, ¿no? De inmediato salen estos chamacos de la universidad y los ponen en las mejores empresas con los mejores puestos, cuando los niños de abajo tienen que machetearle y etcétera, y no les va tan bien. Lo mismo en el gobierno, luego les dan los mejores puestos y etcétera. Y ahora, desafortunadamente, volvemos a tener a Mariana Gómez del Campo como una de nuestras
legisladoras en México, obviamente por el PAN. Y ahora salió con que están nerviosos en Morena porque la reforma eléctrica no va a pasar. Esto porque ella va a votar en contra. Vamos a escuchar lo que dice Mariana Gómez del Campo en una de estas columnas flatulentas que tienen un medio de comunicación que nadie conoce, ¿no? No lo conozco, pero no sé si no creo poder decir nadie, pero que no muchos conocemos. Vamos a escuchar lo que dice mi querido Vampiro y lo platicamos. Como diputada federal, les digo hoy que mi voto será en contra de la reforma energética. No me importa ser exhibida en la mañanera por el presidente. Es claro que el presidente y los suyos quieren seguir acumulando más y más poder, sin ver todo lo que destruyen a su paso y sin ver el daño que ocasionan a la economía de las familias mexicanas. Con esta reforma pretenden que la Comisión Federal de Electricidad sea la única encargada de la distribución y administración de la energía eléctrica del país. Esto se llama monopolio. Quieren cancelar permisos de generación de electricidad, los contratos de compraventa de la iniciativa privada para reducirla al 46%. Buscan también eliminar los certificados de energías limpias, pero ya sabemos que el gobierno impulsa el uso de combustibles fósiles. Su prioridad es la refinería de Dos Bocas, sin importarle nada el medio ambiente. No respetan convenios internacionales como el Acuerdo de París, los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el TEMEC. En México merecemos avanzar, no regresarnos a los años 70. Por eso le digo no a la reforma, y en la oposición tenemos que cerrar filas y que Morena no consiga los 56 votos que anda buscando desesperadamente para aprobar esta reforma. Hagámoslo por México. Uy, qué miedo de Mariana Gómez del Campo. Y luego se nota, mi querido Vampiro, la ignorancia, ¿no? La verdad es que todavía queda muchísimo combustible fósil y es el único que se puede utilizar, por ejemplo, para trasladarnos en avión, por ejemplo, yo le... ella que viaja tanto, ella viaja muchísimo al extranjero, Mariana Gómez del Campo, la reto, ahora que está tan preocupada por el medio ambiente, que viaje al extranjero en un avión eléctrico, de verdad, ¿no? La reto. ¿Qué pasa eso? Bueno, pues la pura ignorancia, hablar con la ignorancia, hablar desde el privilegio, no hablar desde la tontería, y creer que gracias a que ella va a votar en contra de la reforma a la ley de la industria eléctrica, ya con eso no va a pasar. ¿Cómo ves, mi querido Vampiro? Mira, siguen cavando su tumba, no entienden por qué perdieron, se siguen peleando con el electorado. Ellos piensan que perdieron nada más por cuestiones de clima o algo así. Atacan al presidente, que tiene una enorme popularidad en el país. Es como si entras al club de fans de X artista a ofender al artista. Pues te estás peleando con la misma gente que te puede dar triunfos y siguen cavando su tumba. Por ese lado me da mucho gusto, la verdad. Pero entre ellos se aplauden, ¿no? La Lili Telle sale a hacer sus showcitos. Luego la Kenia López Rabadán, que por cierto, la entrevista con Vicente Serrano, que desesperación, que no puede contestar una pregunta, caray, ¿dónde te vacunaron? Yo te puedo decir a qué vacunaron en el Six Flags las 2 veces, a las 10 de la mañana, la última fue el 2 de abril, tengo una pésima memoria, y la señora o no enfoca, esa es otra de las cuestiones, o miente o no enfoca, y también están un poquito mal de la cabeza, perdón que me salí del tema, pero es que esa entrevista me desesperó, Toño. ¿Cómo es posible que no puede contestar una pregunta? ¡Qué barbaridad! Bueno, pero estuvo interesante, ¿no, Vampiro? Igual, ¿no? Yo también te puedo decir, me acuerdo las 2 veces. Una fue, y sí se fila, allá en Chicago, cuando te vi en Chicago, en lo que era un Kmart. Ya sabes que ya no existen los Kmarts, ¿no? Pero hicieron ahí como que el ejército llegó ahí y estableció ahí pues como un campamento de vacunas, ¿no? Un puesto de vacunas muy interesante. Y yo sí hice fila la primera vez, y la segunda ya fue en una especie de consultorio médico que está al norte de Chicago, no sé, me acuerdo perfectamente, y todo esto lo hubiera podido plantear. Es más, aquí traigo
en mi cartera, ¿no? Déjame, te lo enseño, ¿no? La cartilla de vacunación está por aquí, mira. No, aquí esta es otra cosa, la estoy sacando, nada más que estoy buscando por ahí, porque siempre la traigo en caso de cualquier... Yo soy muy preparado para este tipo de cosas. Si a mí me hubiera hecho la pregunta a Vicente, tan fácil que le enseñaba mi cartilla de vacunación de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, ¿no? O sea, que me parecen ridículos los argumentos de la ultraderecha mexicana, basan todo en la mentira. Sí, tienes toda la razón. Mariana Gómez del Campo es igual, es lo mismo a una Kenia López Rabadán, ¿no? Sí, ¿no? Y ya subir a la tribuna a decir cualquier cosa, ¿no? Margarinfla subió a decir que ¿cómo es posible que el presidente de la República, a sabiendas de la epidemia, canceló el Seguro Popular? Ah, caray, el Seguro Popular se canceló antes de la pandemia, o sea, o el presidente adivina el futuro. O sea, son siempre imprecisiones, medias verdades, tratando de engañar a la gente pensando en que somos tontos, que es justo lo que decía Vicente Serrano a la señora Rabadán. O sea, aquí el público es sin censura, es inteligente, cuidado, no crea que nos va a engañar como si estuviera ahí con Loretito, ¿verdad? ¿No? La verdad es que lo más interesante de todo esto, lo educativo de todo esto, es que solitos se exhiben. Solitos se exhiben. A ellos les encantan los micrófonos, les encantan las cámaras y solitos se exhiben. Pues esta sobrina de Felipe Calderón, de Margarita Zavala, Mariana Gómez del Campo, tiene esta columna, te digo, en este medio de comunicación que no conozco, ¿no? Pero pues a ella le encanta salir de este tipo de cosas y es material, en definitiva, para este tipo de programas de análisis político. Mi querido Vampiro, pues, ¿qué te parece que nos cuentas sobre tus redes sociales? ¿Qué van a andar haciendo ahora en Tengo Otros Datos? ¿Qué invitados tienen? Cuéntanos. Claro que sí, los invitamos a que se suscriban a Tengo Otros Datos aquí en YouTube. El programa empieza a las 7 de la noche de lunes a viernes. Me van a disculpar mi mala memoria, pero hoy no recuerdo quién está, pero sí recuerdo muy bien quién estuvo el día de ayer, que fue Zenén y su jarana justiciera. El programa estuvo buenísimo, nos platicó de sus inicios, de todo su rollo social, político. Se los recomiendo muchísimo que vean ese programa de ayer. Seguramente los albureó de lo lindo. Que también es parte de la familia Sin Censura. No, pero te digo que seguramente los albureó de lo lindo el Zenén. Pues fíjate que más o menos. Entre que no nos dimos cuenta y entre que sí nos dimos cuenta, pero pues sí, la verdad que sí, pues sí nos alburió un poquito. Sí, eso nunca se sabe. Yo todas las mañanas también en parte de la junta de información platico con Zenén, ¿no? Porque platicamos de los temas que hay, etcétera. Y en la mañana me mandó una especie de gift de pues de un pan concha, ¿no? Pero todo tiene una connotación ahí que luego me di cuenta, mi querido Vampiro, porque así es ese muchacho, ese Zenén. Y qué bueno que lo tuvieron en Tengo Otros Datos. Usted no se pierda Tengo Otros Datos. Son estas nuevas plataformas, estos nuevos espacios que nada tienen que ver con los medios de comunicación tradicionales y que tienen mucho que ver con la verdad y con la justicia. Mi querido Vampiro, pues siempre un placer platicar contigo aquí. Vámonos en chinga. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí, mi Toño. Muchísimas gracias a toda la victoria. Aquí nos vemos el siguiente miércoles. Así es. César López el Vampiro, legendario guitarrista de rock mexicano. Usted todavía lo puede ver en muchos sitios, aquí en la Unión Americana, a veces en México, así que bueno, más que listos. Y mira, vámonos en chinga, no me quiero ir sin comentar esta nota que me causó mucha indignación. Acaban de ejecutar aquí en el estado de Missouri, aquí en Estados Unidos, yo me encuentro en Kansas City, Missouri, pero en el estado de Missouri ejecutaron a un hombre con discapacidad. El Papa Francisco incluso pidió clemencia para él, pero bueno, es un estado republicano en el que todavía permanece la pena de muerte. Imagínense, yo creo que no he vivido en un estado con la pena de muerte, no, sí, en algún momento en California, pero no la ponen en práctica en estos últimos días, ¿no? Imagínense, en pleno siglo XXI, en pleno 2021, hablar de la pena de muerte, ¿no? De un castigo tan inusual
¿no? De quitarle la vida a una persona. Yo entiendo, esta es una controversia terrible, ¿no? Que hay gente que pues ha realizado los crímenes más deleznables que existen, pero muchas veces se ha llegado a la conclusión de que eran inocentes. Pasan las décadas y se encuentra que hombres, mujeres, jóvenes fueron ejecutados injustamente. Y generalmente esto ocurre por su color, por su origen humilde, o bien por su color de piel, por su raza, por su etnia. Eso es muy claro acá en los Estados Unidos. Este hombre que fue ejecutado aquí en el estado de Missouri era de raza afroamericana. Y le voy a compartir parte de un artículo que publica Europa Press, que es verdaderamente lamentable. Dice: las autoridades del estado estadounidense de Missouri han ejecutado este martes a un hombre condenado por matar a 3 personas durante un robo en una tienda en 1994, a pesar de los llamamientos a favor de una clemencia por parte del Papa Francisco y otros políticos y activistas, que argumentaban que la discapacidad intelectual del hombre convertía su ajusticiamiento en un acto inconstitucional. Exactamente. El hombre, Ernest Lee Johnson, fue ejecutado el martes en la prisión de Bonne Terre a través de una inyección letal, según el Departamento de Prisiones de Missouri. El departamento ha publicado una carta de Johnson en la que se disculpa y muestra su arrepentimiento por sus actos, según ha informado el New York Times. El Papa Francisco pidió a finales de septiembre al gobernador de Missouri, Mike Parson, que concediera un perdón a Johnson, llamamiento al que se sumaron los congresistas Cory Bush y Emanuel Cleaver II. Sin embargo, el Tribunal Supremo rechazó a primera hora del martes una petición para detener la ejecución, que fue finalmente llevada a cabo. Y le voy a decir una cosa: aquí en Estados Unidos, quien puede detener una ejecución de inmediato es el gobernador de ese estado, o el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Pero en el estado es el gobernador. De hecho, esperan unos minutos a ver si, como en las películas, de eso es muy cierto. Se esperan unos minutos a ver si llama el gobernador y dicen que, no, sí, perdón, a este señor, le vamos a echar la mano. Pero no. Parson, gobernador republicano, no, pues vamos, a sabiendas de que este era un hombre con discapacidad intelectual, no hizo algo al respecto. Y continúa esta nota de Europa Press. Dice: el nuncio apostólico de Estados Unidos, el arzobispo Christopher Pierre, afirmó en una carta en nombre del Santo Padre que el llamamiento de clemencia no se fundamentaba en los hechos y circunstancias de los crímenes, sino en la dudosa capacidad intelectual de Johnson. ¿Quién podría argumentar que crímenes tan graves requieren castigos tan severos?, se preguntó. Su santidad desea plantearle el simple hecho de la humanidad de Johnson y lo sagrado de toda la vida humana, dijo Pierre, quien pidió a Parson que considerara que cuando toda violencia de todo tipo es limitada, incluso la violencia de una ejecución legal, toda la sociedad se beneficia, tal y como recogió el portal Vatican News. Y existe la carta. La carta es terrible, es muy triste. Es el last statement de Ernest Johnson. De hecho, déjeme ver si se la puedo pasar a don David para que la tenga ahí. Voy a ver si la podemos leer antes de que nos vayamos. Es muy triste lo que le estoy contando, de verdad es verdaderamente terrible. Se lo estoy mandando al chat de La Voz del Pueblo, don David, para ver si la puede poner por ahí. Y cuando la tenga, avíseme para que yo se la pueda leer en español a la gente. El propio Parson dijo el lunes que Johnson sería ejecutado el martes. Dijo así, él ya lo había dado a conocer, el gobernador Parson, pues, tal y como estaba previsto. El Estado está preparado para hacer justicia y llevar a cabo la sentencia legal contra Johnson, según la orden del Tribunal Supremo de Missouri, resaltó el gobernador, miembro del Partido Republicano. Se me está yendo la voz, pero sí me gustaría, antes de cualquier cosa, leerle la carta del señor Ernest Johnson, lo que publica como su última declaración antes de ser ejecutado. Ya la tiene ahí don David. Dice: lo siento mucho y tengo remordimiento por lo que hice. Quiero decir que amo a mi familia y amigos. Estoy agradecido por todo lo que hizo mi abogado por mí. Ellos me hicieron sentir amado como si fuera su familia. Los amo a todos.
para todas las personas que han orado por mí, les agradezco desde el fondo de mi corazón. Amo al Señor con toda mi alma y corazón. Si soy ejecutado, sé que iré al cielo, porque le pedí a Dios que me perdonara. Con respeto, Ernest Lee Johnson. Este fue pues la última declaración del señor Ernest Johnson. Y le digo, sí, esta discusión, en efecto, y es obviamente un tema muy controvertido, las ejecuciones, especialmente cuando una persona lo acepta, cuando ha cometido crímenes deleznables. Hay mucha gente que dice que ese es el castigo que se merecen. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y me dicen muchas veces, pues si tú fueras alguno de los familiares de las víctimas, ¿sí estarías de acuerdo? Bueno, gracias a Dios no lo soy por ahora y espero nunca hacerlo. Pero así de sencillo, en estricto sentido y de primera instancia, pues es una situación que va en contra de nuestros derechos fundamentales y nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona. Punto número 1. Punto número 2, en este caso, pues era una persona con discapacidad intelectual. E insisto, muchas veces se ha demostrado que muchas personas aceptaron sus crímenes, hicieron confesiones porque fueron motivados por la policía, por torturas. Eso ocurrió durante tanto tiempo en Chicago, por ejemplo. Y han habido ejecuciones, le digo, de personas que eran inocentes. Así que bueno, pues ahí está esta situación tan horrenda. Hoy no me siento muy feliz de estar en este estado, en el estado de Missouri. Es verdaderamente terrible. Y bueno, se nos acabó el tiempo y se me acabó la voz justo a tiempo. En estos momentos se me está acabando la voz ante el catarro que padezco, un catarro menor, no es coronavirus, no se preocupe, un catarro menor. Le agradezco que se haya conectado con nosotros, que esté al pendiente de nuestra transmisión. Acuérdese, a las 7 de la noche llega Vicente Serrano en un programa de agasajo. Mañana nosotros, espero con voz o sin voz, si no va a tener que ser don David, y le voy a estar escribiendo ya a don David y él va dando el recado. Espero que podamos estar, bueno, obviamente va a haber programa, de qué hay programa, pero espero tener voz mañana a las 6:45 de la mañana para la conferencia de prensa mañanera, para las noticias más importantes y para todos los análisis. Que le vaya muy bien, que Dios lo bendiga y reflexione sobre la vida, reflexione sobre este tipo de castigos inhumanos que ya no deberían de existir. Que Dios lo bendiga.